¿Qué tan corruptible son estos nuevos comités donde van a estar las víctimas recibiendo asesoría jurídica? ¿Cómo realmente lograr que estos mecanismos sí funcionen y la corrupción no se apodere de ellos? Mira, la parte directiva, que es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, estará integrado por el presidente de la República, que va a ser el presidente, Ujú. obviamente. También va a estar el presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO, Ujú. el secretario de Gobernación, va a estar el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y su homónimo en la Cámara de Senadores, un integrante del Poder Legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, del Poder Judicial Federal, organismos públicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del DF, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales. Entonces, vemos, este es el órgano directivo, Ujú. así como el Consejo General, digamos, ¿no? Ajá, El que ajá. va a establecer las directrices, las políticas públicas, los planes, los programas, los proyectos, las acciones que Ajá. se deben de llevar a cabo para dar protección, ayuda, asistencia, acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas en el ámbito local, federal y en el municipal. Entonces, este es el máximo cuerpo directivo, ¿no? El Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Ahora, quien lo va a hacer operativo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta comisión va a estar integrada por 7 comisionados que va a proponer el presidente de la República y que tienen que ser aprobados por el Senado. 4 comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o equivalentes con experiencia en la materia en la ley que se han propuesto por universidades públicas y 3 comisionados representando a colectivos de víctimas propuestos por organizaciones no gubernamentales, obviamente que tengan su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por organismos públicos de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos que hay en el país. Entonces aquí estamos nosotros viendo que son 14 personas, entonces que puedas corromper 14 personas Con intereses que diferentes, además, además, exacto, ¿no? y que provienen de distintas organizaciones, universidades, que han venido luchando en pro de los derechos de las víctimas, pues se me hace más difícil, ¿no? Ok, Que puedan ser corrompidos. Me parece que esta parte de que sea un órgano colegiado está muy bien, ok. y que además representa a la sociedad. Pero además que son dos partes, está el sistema nacional, que el presidente de la República es el quien encabeza, Ujú, junto con el poder legislativo y el poder judicial y la ujú. Comisión Nacional, y luego tenemos este comité que es completamente ejecutivo, que es operativo, que además va a tener una serie de comités expertos en los temas en los que más adolece la atención a víctimas, como es el comité, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia sexual, de trata y tráfico de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. ¿Qué te parece lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de Con México los 12 con los chavos. chavos estos que no aparecen, que nadie sabe nada? Y cuando vemos también a un jefe de gobierno Sí, en una actitud completamente de que pues no es mi bronca, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí. no los tomó la policía y se acabó, Sí, punto y final. sí. De repente ese es uno de los graves problemas que tiene el servidor público, ya sea designado o ya sea a través de una elección de cargo popular, a través de elecciones. Es decir, ya que llega al cargo, Se le pues se le olvida un olvida, poco. ¿no? Que tiene un Sí. compromiso con la sociedad, que realmente se tiene que estar del lado de la gente, que hay que ayudar a la gente, que hay que ser sensible con la problemática que tiene la ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, Entonces, esta parte lo estamos hablando a nivel nacional y suena increíble. ¿Y cómo aterrizarlo en los porque van a estados? haber los comités Los primeros ejecutivos comités, locales. los ejecutivos Claro, por locales. Ok, supuesto, ok. también van a estar Formados igual por operados expertos con estas también por expertos, características. exactamente. Entonces, la ley dice, establece
de que la ley de víctimas es para los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, esta misma ley. Entonces, con esta misma ley se tendrá que trabajar desde el nivel municipal hasta el nivel federal. Entonces, realmente se está haciendo un diseño que, que, que está dándole operatividad, se está creando un fondo, que hay un fondo económico estable. Te decía yo que únicamente los partidos políticos Sí, y la que ley eso de está muy víctimas son los simpático. únicos que tienen, por mandato de ley, establecidos en una ley, su presupuesto anual, asegurado, que no Que está... educación me no, no, decías, ni educación, negocié, ni que salud salud, no, no, negocié, no, que no, no. seguridad negocié, pero No, los no. partidos políticos lo Todos tienen tienen que seguro. cabildear cada año su presupuesto y de Qué acuerdo a lo belleza. que hay que repartirlo. En este caso no, porque la ley establece que el 0.08, perdón, 14. 0.014% de lo que establece la ley de egresos a nivel federal debe destinarse al fondo de víctimas. Entonces, esto me parece a mí sumamente importante porque le da viabilidad y porque realmente muchas veces se considera, bueno, la gente lo que busca es justicia, sí, pero lamentablemente el acceso a la justicia es cara, Sí. no es barata, Bueno, ¿para qué va a haber esa es asesoría? técnica. Y me decías, estás ilusionado, estamos esperanzados, Esperanzados. porque la verdad requerimos de esperanza urgentemente y requerimos que la gente que está sufriendo violaciones en sus derechos humanos sean atendidas a profundidad, sean atendidas a cabalidad, de verdad, en serio. El número de víctimas es terrible, las situaciones de violencia que están viviendo las personas desde los niños es Esa es la parte. muy Lo que pasa es que el tiempo se nos lamentable. está viniendo encima. El tema de los niños, rápido hay que acotarlo. En Tabasco la ley no los protege. El otro día nos decía un especialista, Tabasco es un paraíso para lastimar a los niños legalmente. Y a No veces hay también leyes. el desconocimiento de los procedimientos para hacerlos efectivos. Por ejemplo, en este caso tenemos al CAMBI por parte de la Procuraduría General de Justicia y tenemos a Cambidif, la Procuraduría de la la Procuraduría. Defensa del Menor y de la Familia. Sí, hay muchos organismos. Entonces, pero la Procuraduría de repente carece de herramientas legales que le permita actuar. O Ajá. sea, realmente, pues, si hay un niño, por ejemplo, dentro de una casa que está amarrado, que lo están maltratando, híjole, qué difícil es hacer efectivo que Ah, puedan sí. intervenir. Se requiere de la orden de un juez, ¿verdad? Para que se pueda ingresar legalmente a ese domicilio y de repente, por ejemplo, lo que se hace es que la Procuraduría pues le manda citatorios a la mamá y la mamá pues por supuesto que niega los hechos, va a decir que no lo maltrata y los vecinos pues hacen la denuncia pero pues no quieren meterse mucho a fondo porque nadie quiere meterse Con problemas con el en vecino, claro. problemas con el vecino porque te puede costar hasta la vida, Claro, también es claro. cierto, ¿eh? A veces no Sí, sabes ni quién es tu vecino hoy en día, ¿no? Antes pues nos conocíamos todos, pero hoy en día sí, no pues de sabes. repente no sabes quién es. Entonces esto se complica, entonces sí realmente se requiere de un diseño en el cual la atención a los niños tenga que ser inmediata y haya una responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del Estado. Esta responsabilidad subsidiaria antes la tomaban los abuelos o lo tomaban los tíos, antes los niños ante padres irresponsables pues crecían en casa del abuelito o con la abuelita o con el tío o con el pariente. Hoy en día no tenemos esto y vemos por ejemplo que el índice de niños, de adolescentes, porque hasta los 18 años son jurídica, técnicamente niños, de acuerdo con los tratados internacionales, va en aumento. Es decir, antes en el 2008 teníamos 60, 70 niños con problemas con la ley penal, hoy en día tenemos cerca de 200. Dios mío. Entonces vemos el impacto que esto tiene y lamentablemente que va a ir aumentando. Entonces la idea no es la criminalización, la idea es La la prevención. educación. Y el problema, mira, desde el premio Nobel de Medicina, el genio más grande, Albert Einstein, Ajá. la persona más buena del mundo, hasta el secuestrador más terrible y sanguinario, viene de una familia. Y Entonces ahí es donde está tenemos el que darle problema. mucho interés al tema de la familia. Y bueno, invitar Sí, a todo el precisamente del público que nos taller que está vas a dar, escuchando. van a dar. Mira,
Con la ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vamos a tener 2 conferencias el próximo sábado 8 sobre los nuevos derechos humanos y nuevas dimensiones de los derechos en el constitucionalismo del siglo XXI, el Estado social y democrático de derecho y sus retos actuales. La va a dar el doctor Francisco Javier Díaz Reborio, son catedráticos del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, al igual que la doctora María José Majano Caño, y ellos pues son expertos en derechos humanos, en derecho constitucional, y van a estar con nosotros compartiendo pues sus vastos conocimientos. Quiero decirte que este evento lo estamos organizando en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Academia de Derechos Humanos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y la Comisión Estatal, y quienes se inscriban a la Comisión Estatal o al correo electrónico universidaddecastilla@hotmail.com a máximo el próximo 5 de junio, se les va a dar constancia de participación, también con el logotipo de la Universidad de Castilla-La Mancha y firmado por el responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, los derechos humanos han ido aumentando progresivamente. Ahorita actualizándose, exacto. Ahorita, por ejemplo, tenemos una propuesta que presentó el gobernador del estado en materia de derechos humanos, que incluye nuevos derechos humanos, que amplía los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como es, por ejemplo, el derecho humano al Internet. Porque pues claro, no es lo mismo un niño que se educa con Internet que un niño que no tiene Internet. Claro. No, el impacto que tienen ellos. Y es una herramienta maravillosa de estudio. Déjame decirte, es una carretera donde hay más de 1,000 millones de personas que están utilizándola, el Internet. Microsoft nos dio una capacitación y obviamente requieres medidas de seguridad como todo también. Claro. Porque de acuerdo con Microsoft, un pederasta tarda entre el contacto virtual del primer día al contacto físico 9 días en promedio con un niño, entonces o una niña. Hay que tener mucho cuidado por allí y advertirle a los padres que es una herramienta de estudios maravillosa. Tiene padres sus riesgos, de familia vale la pena que vayan a este taller. Padres de familia, maestros, público en general, están invitados. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.